A concluir el ciclo de diálogos que habíamos organizado, Locos Años 20, y que hemos realizado en Zamora, compuesto por 4 temas que considerábamos que podían ser de gran interés para un primer ciclo, que veremos a ver si conseguimos sacar adelante un segundo ciclo en otra provincia de Castilla y León, y vamos rotando. Como sabéis, pues hemos abordado temas como el periodismo y la justicia social, el activismo en la cultura o la España vaciada, temas que se han tratado un poco desde la realidad local, pero también desde una mirada global. El tema que traemos hoy, democracia feminista, pues lo hemos titulado así porque últimamente sí que se ha hablado bastante de si tenemos o no una buena democracia, pero se ha centrado a lo mejor mucho en unas determinadas cuestiones y queríamos de alguna forma ampliar un poco el marco de esa democracia y además meter el nombre del feminismo, que ahora parece que cuando se dice lo de feminismo se está provocando, nada más lejos, o precisamente eso, pero sí que queremos tratar la democracia desde el feminismo porque creemos que es la única manera de tratarla. Y para eso pues hemos traído y vamos a contar con Yule Goicoechea y con Astrid Asenjo. Yule, ya hemos trabajado con ella anteriormente en el otoño sindical, se tituló en Filosofía y Periodismo en la Universidad del País Vasco y en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Cambridge. Obtuvo el doctorado en Filosofía en el año 2009 y ha sido investigadora asociada de la Universidad de Londres, Edimburgo y Lancaster. Además, ha trabajado como investigadora postdoctoral en la Universidad de Cambridge y la Universidad de Queen's en Canadá. Es profesora de Ciencias Políticas desde 2014 y directora del Máster en Gobernanza y Estudios Políticos en la Universidad del País Vasco. Es miembro del Centro Internacional de Estudios de Género de la Universidad de Oxford y del Grupo de Teoría Crítica de Bilbo, Barcelona. Además, ha sido editora asociada en la revista Política de la Universidad de Cambridge y actualmente editora principal de la colección de libros de pensamiento feminista Lísipe. Igualmente es columnista y colaboradora habitual de medios de comunicación nacionales e internacionales que no voy a desglosar porque son muchos, y además tiene entrada en la Wikipedia, que eso siempre pues imprime carácter y parece que no, pero es importante. Ha escrito diferentes libros, entre ellos uno que hemos traído aquí que se llama Privatizar la democracia, Capitalismo global, política europea y Estado español, que pues es una pequeña introducción de todo de lo que va a hablar y de otros trabajos posteriores que ha realizado. En cuanto a Astrid, pues es doctora en Ciencias Sociales y máster en Economía Internacional y Desarrollo. Ahora mismo es profesora en el Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León, que también fue un poco el motivo de traerla aquí, porque nos parecía que podía ser muy interesante pues traer a una vasca y traer a una extremeña que vive en León a Zamora. Pues con esto ya teníamos un poco el compendio para la sesión de hoy. Ha sido profesora en el Departamento de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde empezó a formar parte del grupo de investigación ECOFEM, Economía Feminista, Ecológica y Desarrollo, además del grupo de trabajo internacional Economía Feminista Emancipatoria en Claxo y de la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política feminista, a la economía mundial, las crisis, el proceso de integración europeo, los derechos económicos de las mujeres y los usos del tiempo. También realiza actividades de formación y sensibilización y ha trabajado en el ámbito de cooperación internacional en la cooperación técnica alemana, además de ser asesora y consultora independiente para varias ONGs españolas. También participa en movimientos sociales y feministas, como Yule también. Y pues con estos perfiles nos parecía que podría ser muy interesante abordar desde ahí la democracia feminista de una manera complementaria. Así que también hablaremos del último libro que ha sacado muy recientemente y que está un poco basado en su tesis doctoral, que se llama Economía Política Feminista, Sostenibilidad de la Vida y Economía Mundial. Y a partir de aquí, y dado que el tema pues puede tener su complejidad de por qué lo hemos llamado así, cómo abordarlo, pues lo primero sería que nos explicaran un poco cuál es la situación actual de esto que llamamos democracia. Así que si os parece, pues vuestro turno. Muchas gracias por esta invitación.
Pues esto igual es que... Ahora sí, vale. Muchas gracias, decía, por esta invitación. Ya nos conocemos, ya es la segunda vez, efectivamente, es un placer. Y sí, yo eso, con el motivo de hacer un poco esto ligero y dinámico, pues córtame básicamente dentro de, no sé, 15, 20 minutos como mucho. Y así ya podemos, porque creo que tenemos muchas cosas en común que compartir. Y lo del tema de la democracia feminista es muy buen título, porque de hecho la última investigación que hemos hecho se llama Democracia Patriarcal. Y el título se debe, bueno, o la intención es señalar, ¿no?, que bien, vale, si insistimos o insisten en llamar a esto democracias, pues tendremos que llamarlas con su nombre completo, ¿no? Democracia patriarcal, capitalista, colonial, etc. Y entonces, bueno, ante eso, ya en su momento, desde el movimiento feminista también, bueno, se empezó a introducir la idea esta del Estado feminista, luego el pueblo feminista, luego la república feminista, etc. Entonces es muy bueno, hemos llegado ya a la democracia feminista. Y entonces yo eso, en esta introducción, lo que básicamente voy a hacer es perfilar a qué le llamamos democracia patriarcal. En la última investigación que hemos hecho, la que se llama democracia patriarcal, nos hemos basado bastante en el País Vasco, en el Estado y luego en Europa. Es decir, es un libro o la pretensión es describir los elementos estructurales de las democracias patriarcales de hoy en día, en concreto las europeas, ¿no?, que tienen muchísimas características en común. Uno de los objetivos de ese trabajo era poder dar a la gente, es decir, no es un libro teórico, es un intento de dar a la gente instrumentos para pensar el patriarcado como sistema de dominación, como un sistema, es decir, holístico, y ante eso lo que hemos hecho es proponer, bueno, no nosotras, es decir, ya se viene en diferentes corrientes del feminismo proponiendo no la división del patriarcado en diferentes áreas analíticas para poder analizarlo en conjunto, y en este caso lo que hemos hecho es, hablamos de la democracia patriarcal en 6 dimensiones, ¿no? Es decir, nosotras hemos analizado 4. La primera dimensión del patriarcado sería analizar las relaciones patriarcales en la esfera del trabajo remunerado. La segunda dimensión se trata de analizar las relaciones patriarcales en la esfera del trabajo no remunerado. La tercera dimensión sería el Estado. En el Estado, claro, hay muchísimas dimensiones. Puedes analizar las relaciones patriarcales en la justicia, o sea, en las leyes, en las políticas públicas, fuerzas de seguridad, etc. Nosotras nos hemos centrado en los regímenes de bienestar patriarcales, ¿no?, esa parte del Estado. Luego, la cuarta dimensión sería las relaciones patriarcales en el ámbito público, sociopolítico, que ahí también hay mucho, porque puedes analizar desde el arte, la cultura, las noches, la juerga, etc. Nosotras hemos analizado los movimientos sociales, los sindicatos, los partidos políticos y los medios, incluyendo las instituciones políticas, ¿no?, parlamentos, etc. ¿Qué relaciones patriarcales se dan? Y luego habría otras 2 dimensiones, que sería la sexualidad y la violencia de los hombres contra las mujeres, la violencia directa de los hombres contra las mujeres. Esas 2 dimensiones las hemos dejado, pero bueno, la idea era eso, dar, bueno, como decía, para poder pensar el patriarcado, un instrumento, un sistema conceptual, ¿no?, dividido en este caso en 6 dimensiones, y así poder ir analizando y luego poder pensarlo en su conjunto. Porque el otro objetivo era además, bueno, no centrarnos en el origen del patriarcado, sino analizar por qué se reproduce, ¿no? Por qué se reproduce y, por tanto, en estas esferas, qué pasa cuando haces algo en una de las esferas, qué repercusión tiene en las otras dimensiones, etcétera, y cómo algo que no refuerza el patriarcado en cierta dimensión puede reforzarlo en otra dimensión, etcétera, ¿no? Que eso luego lo hemos comprobado con los datos. Para analizar, por tanto, la democracia liberal, ¿no?, la democracia neoliberal en la que estamos entrando, hemos hecho estas divisiones y hemos recopilado datos por cada dimensión. Y luego hemos hecho entrevistas, unas 45 entrevistas. Como digo, a movimientos sociales, sindicalistas, políticas, trabajadoras, afiliadas, no afiliadas, un poco de todo, también para ver diferentes perfiles. Y luego, bueno, entonces al final, en resumen, ¿qué sería? La primera dimensión que hemos analizado, las conclusiones, digamos, de la primera dimensión, que sería las relaciones patriarcales en el trabajo remunerado, bueno, se ve, es decir, la reproducción a la hora de analizarla y medirla, ¿no?, es más fácil, porque ahí siempre puedes medir el salario, puedes medir, ¿no?, los diferentes salarios que se dan.
las diferentes rentas que hay entre hombres y mujeres. Puedes cruzarlo, por ejemplo, con el capital cultural, no solo medir el capital económico, sino el capital cultural, es decir, qué pasa entre los que son doctores, entre los que tienen primaria, los que tienen secundaria, es decir, hay diferencia de sueldo, etcétera, no en base a las diferentes capitales culturales. Por otro lado, las pensiones, eso también es fácil analizar, es decir, ¿no? Digamos, la discriminación y las relaciones patriarcales en las pensiones. Hay uno de los resultados era, pues por ejemplo, ¿no? En las pensionistas tienen 43% menos, ¿no? Así como el salario, la diferencia es entre el 25-28% de diferencia, 25-28%, en las pensiones es el 43%, es decir, la mayoría de las mujeres que percibe la pensión, un 60 y pico por ciento, no llega a los 500 euros, por tanto es una barbaridad. Esto ha tenido repercusión en el sentido de que cuando empezó el movimiento de los pensionistas, por ejemplo, allí, al principio empezaron como grupo mixto y luego ya a los meses se creó la plataforma de las pensionistas de mujeres, ¿no? Pues porque ahí se dan muchas diferencias que luego lo hemos visto en la cuarta dimensión, la militancia, los movimientos sociales, etcétera, no que se unen no solo la diferencia de rentas y de situación y de condiciones materiales, sino las dinámicas en los grupos a la hora de hablar, quién habla, quién coge el micrófono, quién no. Entonces, bueno, ¿no? Todo eso, por eso hay que analizarlo en diferentes dimensiones, el patriarcado, para ver, ¿no? qué relación tiene. Entonces, la primera dimensión, de nuevo, es más fácil de analizar porque todo el mundo, ya todas sabemos las diferencias que hay de salario. También sabemos y hemos analizado el tema de los trabajos feminizados y los sectores feminizados. El más esclavizado, más feminizado es el de las trabajadoras domésticas y de cuidados. Y entonces, bueno, pues ahí exponemos una serie de datos en donde se ven, ¿no? Es decir, están absolutamente discriminadas además legalmente, quiero decir, en base a los tipos de contrato que tienen. Y luego la hora, pues las horas que meten a la semana, es decir, los sueldos que perciben, es una medio esclavitud en muchísimos sentidos. Y bueno, eso sería un ejemplo, de nuevo, ¿no? en el trabajo remunerado, que pasa con los sectores feminizados. Teniendo en cuenta todos los datos que damos, de nuevo, que lo que hace es actualizar cosas que ya sabemos, es decir, los datos de hoy en día, de aquí, de Europa, etcétera, lo importante es relacionarlo con la segunda dimensión, ¿no? Que tú de eso seguramente también hablarás, Astrid, que es el trabajo no remunerado. Es decir, la pregunta aquí es, porque tú dices, vale, trabajamos en el trabajo remunerado porque necesitamos sueldo. ¿Pero por qué hacemos trabajo no remunerado? Porque el trabajo no remunerado, el 95% son mujeres. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque aquí me estoy refiriendo ahora en Europa en general, no te ponen una pistola para hacer trabajo no remunerado, quiero decir, ¿no? Es como nadie te está obligando en ese sentido. Y aquí es donde introducimos el concepto de violencia simbólica para poder explicar que la violencia material, no solo la violencia directa de los hombres contra las mujeres, sino la violencia material, económica, etcétera, se articula mediante la violencia simbólica, que sería aquella violencia que no se percibe como violencia, aquella violencia que va en categorías de pensamiento, en aquella violencia que lo que hace es producir mujeres diferentes a los hombres, ¿no? Es decir, ¿cómo se producen las mujeres? Mediante la violencia simbólica. Es decir, las mujeres tienen que ser agradables, no dar más la atención, no hablar muy alto, no mandar, no ocupar el espacio de determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que son las emocionales, las irracionales, lo contingente, lo subjetivo, lo natural, ¿no? Cuerpo, y los hombres son la cabeza, lo cultural, lo político, lo racional, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas características son las que hacen a un hombre y a una mujer. Es decir, ¿no? Como ya decía Beauvoir, la mujer no nace, se hace, y decíamos antes, ¿no? Y si se hacen, ¿para qué se hacen y cómo se hacen? ¿No? Porque si ya no es mujer igual a vagina, efectivamente, ¿qué es mujer? Bueno, pues esa que es irracional, emocional, ¿no? Todas esas características que he dicho, ahí salen las mujeres, ¿no? Una estructura emocional, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Son las características que hacen a una mujer, mujer. Porque si eres mandona, gritas o hablas alto, si ocupas el espacio, ya eres un poco marimacho. Entonces te sale... Entonces, claro, es esa violencia simbólica mediante la que se crean las mujeres y los hombres y mediante la que se articula la violencia material, ¿no? Que luego va a ser, por ejemplo, el hacer trabajo no remunerado, ¿no? Que es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Y claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí será parecido, será igual un poco mayor, pero en Euskadi el 32% del Producto Interior Bruto, el 32% viene del trabajo que las mujeres hacen sin cobrar, el trabajo doméstico. Es decir, estamos hablando en realidad, de sistemas que tienen la esclavitud absolutamente normalizada, ¿no?
y no solo además la esclavitud en términos de asalariado, ¿no? Que eso ya lo vemos cada vez más, sino estamos hablando que ni siquiera hay un salario de por medio. Aquí también es importante además pensar que el 42% de las mujeres a nivel mundial no está mercantilizada. Es decir, el 42% de mujeres a nivel mundial no cobran nada por el trabajo que hace, por todo lo que hacen, nada. Y esto es importante, de nuevo, también para cuando hablamos de mercantilización, hablamos de capitalismo, ¿no? Es decir, por eso digo patriarcado capitalista colonial, porque aquí hay que analizar, de nuevo, todas las dimensiones y poder explicar todas las dimensiones, ¿no? No una sola dimensión, la del trabajo no remunerado o lo que sea, sino todas las dimensiones, ¿no? La sexualidad, la violencia directa, el trabajo no remunerado, etcétera. Entonces, bueno, pues en las características, a la hora de hacer hombres y mujeres, parte de ser mujer es ser buena madre y buena esposa, y eso es lo que te lleva a hacer el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico. Porque eso es ser buena madre y buena esposa, poner a tus hijos por delante, etcétera, ¿no? Eso también está analizado. Parte de la identidad masculina es tener trabajo asalariado y por eso cuando no tienen, el porcentaje de gente, de hombres que tiene depresión es muchísimo mayor comparado con las mujeres, ¿no? Porque no es la misma identidad, es decir, la identidad de mujer no está relacionada con el trabajo asalariado. Entonces, bueno, pues en ese capítulo lo que se ve es un poco cómo se reproduce el patriarcado, ¿no? Y en el sentido de que, por ejemplo, los hombres meten un poco más de unos minutos más en el cuidado de los hijos, pero ¿qué pasa? Que las mujeres meten muchísimo más en proporción en el cuidado de lo que se metía antes porque la demografía está cambiando, entonces hay muchísima más gente a la que cuidar, ¿no? Gente mayor, etcétera, y porque además la maternidad ahora es intensiva. Es decir, aunque se tengan menos hijos, se les ofrece muchísimo más tiempo, ¿no? Aunque se han reducido, por ejemplo, minutos en el trabajo doméstico por el tema de la tecnología, las lavadoras, etcétera, pero se reproduce ahí, veía ya, pero lo que ahorras en un sitio lo pones en otro, ¿no? Que sería el cuidado en este caso y sobre todo en el cuidado de mayores, que es donde se ha agrandado muchísimo. Y entonces ahí decíamos, ¿no? Ahora vas a ver quizás más hombres en el parque con los hijos. Ya, porque ahí está la reproducción. Es decir, en el trabajo de cuidado y en el trabajo doméstico se divide los trabajos en rutinarios y no rutinarios y luego en lúdicos y no lúdicos. Donde meten más minutos es en los no rutinarios lúdicos, ¿no? Entonces, todo eso hay que saber analizarlo. Para eso necesitas un sistema conceptual, ¿no? Es decir, necesitas todas esas categorías que se están creando desde el movimiento feminista y desde la epistemología feminista para poder detectar toda esta realidad, articularla y poder explicarla, ¿no? Por qué se da todo esto del trabajo no remunerado y cómo se da y cómo van cambiando las identidades en donde, por ejemplo, en el siglo XXI, en algunos países, quizás ser padre pase a ser identidad masculina, a ser padre, ¿no? Lo de ser padre. Pero, de nuevo, no va a significar lo mismo que ser madre. Entonces, ahí hay un cambio y un reposicionamiento del patriarcado constantemente y eso es lo que hay que saber cómo lo hace. 8.000 años, quiero decir, cómo lo va haciendo, ¿no? Para llegar al siglo XXI con este tipo de patriarcados capitalistas y coloniales. Y luego sería la tercera dimensión, que ahí lo que hemos... bueno, uno de nuestros objetivos era demostrar que Euskadi tiene el mismo régimen de bienestar que el resto de España, el mismo, con los mismos datos, y eso lo demostramos, ¿no? Incluso datos peores. Y bueno, pues eso, ya hemos analizado, ya sabéis que los estados hoy en día, sobre todo europeos y occidentales, se dividen en 4, ¿no? Los estados liberales, regímenes de bienestar liberales, los nórdicos de Europa, socialdemócratas se llaman, los conservadores, que serían Alemania, Francia, etcétera, y los del Mediterráneo, España, Italia, etcétera, Grecia. Y entonces, bueno, pues ahí se ve qué tipo de... esta división se hace en base a hasta qué punto tú en un país tienes que vender tu fuerza de trabajo, por un lado, es decir, el nivel de mercantilización. Por ejemplo, en Estados Unidos, si no tienes dinero, mueres. En los países nórdicos, que esto está cambiando, porque estamos entrando en la neoliberal de lleno, pero en los países nórdicos, si tú no tienes trabajo, el Estado te va a dar un determinado sueldo, bueno, dinero, que además no va a ser un dinero que te vaya a meter en el ciclo de la pobreza, sino que serán 1.500, es decir, puedes vivir dignamente. Luego estarían los conservadores, donde dan menos dinero, en este ejemplo, ¿no? donde el Estado existe y, por tanto, si no tienes un trabajo, bueno, ayudas hay, 1.000, 1.200, y luego los mediterráneos, que es los que menos ayudas dan. Es decir, que si no tienes trabajo lo vas a pasar mal. Pero ¿qué pasa en los mediterráneos? Que las redes comunitarias son mucho mayores. Es decir, las mujeres meten muchísimo más tiempo de trabajo no remunerado, que son las que tienen las redes, ¿no? Las que te van a hacer la comida si no tienes, las que van a ir a por tus hijos y tal, es decir, toda esa red que es lo que se llama familiarización, ¿no? El nivel de familiarización.
Y entonces, bueno, pues analizar, poner estos conceptos encima de la mesa, saber cómo se da la familiarización, es decir, esa dependencia de las mujeres al sueldo de los hombres, y para explicar por qué, de nuevo, en el sur de Europa, por ejemplo, se meten más horas, ¿no? Las mujeres unas 7 horas, entre 7 y 9 de horas de trabajo a la semana no remunerado, cuando en el norte es menos. Bueno, hay que saber por qué pasa, ¿no? Es decir, de nuevo, porque es muy importante este hecho, el hecho de que el 95% de las mujeres haga trabajo remunerado, que en tiempo es mucho más que el trabajo remunerado. Es muchísimo más. Entonces, ese es un tipo, de nuevo, de esclavitud que se pierde porque no tenemos categorías. Y la última dimensión que hemos analizado era el ámbito público, político, sindical, de movimientos sociales y medios. Y, bueno, pues ahí es interesante leer las entrevistas, sobre todo, ¿no? Las entrevistas son una maravilla porque explican perfectamente su situación y cómo, de hecho, explican muy bien cómo se reproduce el patriarcado en sus ámbitos, ya sea sindical, ¿no? Ya sea movimentista, medios, etcétera. Y entonces ahí lo mejor es leer, pero bueno, básicamente ahí lo que se concluye es que la mayoría de las decisiones importantes se toma en esferas informales, no informales. Eso es un problema porque en las esferas informales hay hombres, hay muchos más hombres, porque suelen ser fuera de esos horarios de trabajo en donde ahí no están las mujeres, porque las mujeres están haciendo trabajo no remunerado. Por eso es importante lo de las esferas, ellas están haciendo un trabajo no remunerado, por eso no están en política, por eso no están, por eso y por otras decenas de razones que están explicitadas en la investigación y que, en fin, y en muchísimos libros, ¿no? Y que el movimiento además las pone sobre la mesa una y otra vez, ¿no? Y, bueno, pues ahí hablar un poco de las resistencias que se dan en los movimientos mixtos, sobre todo en los partidos políticos, en los sindicales, las instituciones, el problema de las instituciones, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, el Parlamento guarderías, el tipo de horarios, el tipo de normas, todo, ¿no? El espacio para hablar, todo está hecho en base a un sujeto universal que todo el mundo sabe que es hombre blanco, ¿no? De mediana edad. Entonces, claro, toda la institución, toda la materialidad está hecha con esa forma y para esa forma, ¿no? Y eso lo detectan, sean del partido que sean. Porque hemos entrevistado a las de todos los partidos, o sea, que tienen representación, y es una barbaridad. Y nada, entonces luego a partir de eso lo que hemos hecho es, digamos, dar propuestas, o sea, poner propuestas encima de la mesa para cada dimensión, muy específicas, y luego propuestas generales, ¿no? De cómo se puede, bueno, terminar con, es decir, cómo abrir un proceso de despatriarcalización con el objetivo de crear democracias feministas. Astrid, desde la parte que has estudiado tú más de trabajo de economía política feminista, esa parte de análisis, de diagnóstico general de esa democracia actual, ¿cómo lo percibes? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer también, por supuesto, la invitación y la amabilidad. Es un gustazo, ¿no? Y poder conoceros personalmente y poder pasar un ratito es un placer. A ver, desde el ámbito de la economía política feminista, por ejemplo, claro, cuando estamos hablando de democracia no estamos haciendo referencia a esa selección de élites, ¿no? A ese proceso de selección de élites, sino que estamos haciendo una mirada amplia. Yo lo plantearía desde el punto de vista de que las sociedades permitan mantener vidas sostenibles, vidas dignas, que nadie se quede atrás. Ese titulillo que ahora aparece tanto en el ámbito de la política pública y que esperemos no se vacíe de contenido, ¿no? Bueno, pues en esa idea de mantener vidas que sean dignas, vidas que sean sostenibles, vemos que en nuestro día a día existen muchos obstáculos, existen muchos ataques por parte del capital, ¿no? En sentido amplio. Pero para enmarcar un poco desde dónde estoy mirando, o desde dónde voy a hablar, voy a enumerar brevemente este enfoque de la sostenibilidad de la vida, en qué consiste o cuáles son las claves, ¿no? Que es un enfoque, como digo, procedente, bueno, pues de la economía feminista de forma particular, ¿no? Claro, cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, es un enfoque, estamos hablando de un enfoque económico, ¿no? Pero claro, ahora aquí no estamos hablando solo de darle importancia a lo que ocurre en los mercados, ¿no? Generalmente, si planteamos que en la economía pues se nos viene el dinero, se nos viene a los flujos mercantiles, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo sale adelante la vida en el día a día, cómo sale adelante la vida cotidiana. Es decir, estamos desplazando del centro los mercados y estamos situando en el centro las necesidades de las personas, las condiciones de vida de las personas, cómo salimos adelante, ¿no?
entendiendo que tenemos múltiples necesidades, que no solo tenemos necesidades materiales que puedan ser satisfechas porque compramos un bien o un servicio privado, ¿no? Sino que tenemos toda una serie también de necesidades inmateriales, de afectos, de cuidados, que no son satisfechas por el mercado y, por tanto, no pueden copar el centro de todo, porque es que nuestra vida cotidiana sale adelante por muchos más elementos, no solo por los mercados, ¿no? Entonces, como digo, este enfoque de la sostenibilidad de la vida sitúa en el centro las condiciones de vida de las personas, las necesidades, la satisfacción social de las necesidades, entendiendo que el éxito económico no va a venir definido por esa continua valorización de capital, ¿no? Valorización y acumulación del capital, sino que el éxito va a venir definido por el bienestar humano, ¿no? El estar bien, el tener no solo una mera supervivencia, sino el poder desarrollar calidad de vida, estándares de vida aceptables, ¿no? en base a cada contexto. Y ahí, claro, ese bienestar hay que entenderlo también en los límites que nos plantea la naturaleza. O sea, la naturaleza, desde un punto de vista económico convencional, la naturaleza básicamente se entiende como un almacén del que saco recursos y un vertedero, ¿no? Al que los desecho lo que necesite. Pero la naturaleza es nada más y nada menos que lo que permite la vida, es fuente de vida, fuente de biodiversidad. Entonces, cuando estamos hablando de bienestar humano, humano y no humano, ¿no? Es decir, siempre dentro de los límites de la naturaleza, ¿no? Si planteamos la pregunta de, bueno, ¿cómo se sostiene la vida en el marco de este sistema económico? Pues esta vida se sostiene, lo primero, porque esta vida es posible, y eso es gracias también digamos, al sistema biológico natural, ¿no? A la naturaleza, a la biosfera. Otro de los elementos, por tanto, clave va a ser, como digo, centrar, o sea, entender que somos ecodependientes, es decir, que dependemos de la naturaleza, por tanto, en esas condiciones de vida, en esas necesidades, siempre tenemos a tener muy presente qué está pasando con la naturaleza, ¿no? Y vamos a situar en este enfoque como punto de vista estratégico el cuidado, cómo se cuida la vida. El cuidado, que puede ser entendido bien como una necesidad que tenemos todas las personas. Obviamente tenemos necesidades de cuidado en distintas etapas de la vida, pues más o menos intensas, ¿no? Pues claro, cuando somos pequeñas o cuando somos mayores, o si tenemos algún tipo de dependencia, algún tipo de enfermedad, discapacidad, pues vamos a no tenemos una capacidad de autocuidado plena, ¿no? Entonces necesitamos que otras personas nos cuiden, pero en el día a día yo necesito que me cuiden. ¿No? O sea, somos interdependientes, ¿no? Entonces, hemos dicho antes que somos ecodependientes, que dependemos de la naturaleza, pero también somos interdependientes y nos necesitamos, ¿no? La vida siempre es vida en común. Y este contexto de pandemia yo creo que eso nos lo ha puesto muy claro, ¿no? Que la vida tiene sentido si es en común, ¿no? Si podemos relacionarnos. Entonces, el cuidado ahí puede ser entendido como esa necesidad que todas las personas tenemos, en todos los momentos de nuestra vida, puede ser también entendida como un trabajo. Esos trabajos, generalmente no remunerados, aunque pueden ser remunerados, que nos van a servir como punto de vista estratégico para entender cómo se resuelve la vida, cómo son esos arreglos cotidianos para salir adelante, ¿no? Y ahí el trabajo de cuidados nos va a dar muchísima información, y por eso desde la economía feminista enlazo con cuestiones que planteaba sobre ese trabajo no remunerado, porque es central. Claro, porque ahí lo que se ve es que para que la vida salga adelante no solo se necesita, como decía antes, el mercado, ¿no? Claro, tú vendes tu oferta de trabajo a cambio de un salario, ese salario te permite comprar ciertos bienes o ciertos servicios que te permiten satisfacer tus necesidades, salir adelante en el día a día. Pero hay muchas cosas que no te las proporciona el mercado. Hay muchos elementos de tu día a día que vienen proporcionados por el Estado, ¿no? Por lo público, servicios públicos, etcétera, ¿no? Pero también hay buena parte de tus necesidades, o al menos facilidades para satisfacer, para salir adelante en ese día a día, que te lo proporcionan tus redes sociales y comunitarias. Pero además hay una esfera que es fundamental ver y que para la economía convencional pasa totalmente desapercibida, que son los hogares. Esa esfera doméstica como ese espacio estratégico para entender cómo se resuelve la vida, porque actúan como colchón de ajuste cuando todo lo demás falla, cuando falla el mercado, cuando falla el Estado, cuando fallan las redes sociales y comunitarias, no es que fallen, sino que se debilitan. Ahí está los hogares haciendo como colchón, ¿no? Pero dentro de los hogares no son esos espacios armoniosos donde todo se resuelve de maravilla, donde recursos, responsabilidades y tiempo se distribuyen de forma equitativa porque lo que prima es el altruismo. No, en los hogares se coopera, por supuesto, pero en los hogares también hay mucho conflicto, ¿no? Entonces, es fundamental ver qué pasa ahí, cuáles son las relaciones de poder que permiten mantener la vida, ¿no? Y cuando miras los hogares ves, en primer lugar, una división sexual del trabajo muy evidente, ¿no? Pero una división sexual del trabajo también cruzada por cuestiones de clase, por cuestiones también de raza, etcétera, ¿no?
Entonces, con esos elementos, decimos, vale, estamos hablando de democracia, estamos hablando si en este sistema económico hay vidas que se quedan atrás, vidas que no valen, vidas que no cuentan o vidas que cuentan menos, ¿no? Y lo que observamos es que efectivamente así es, ¿no? Y a eso es lo que nos referimos como conflicto capital-vida. Es decir, que para que esos procesos de acumulación capitalista, la sangre de este sistema económico, para que siga circulando, lo que se hace es a costa del expolio y del despojo de muchas vidas, ¿no? Estamos hablando de la depredación de recursos naturales, una depredación que nos lleva, a una huida hacia adelante, porque ahí seguimos planteando como capitalismo verde amigable que no nos lleva a ningún lado, porque los recursos directamente es que se han acabado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Depredación ecológica, desposesión de bienes comunes, privatización de lo público, explotación del ámbito de lo doméstico, debilitamiento de lo comunitario, ¿no? De todas esas redes sociales. Claro, es decir, que para que esos procesos de valorización del capital se den, es a costa de la explotación de la vida, ¿no? En última instancia, ¿no? Y eso es lo que denominamos como conflicto capital-vida. Y cuando hablamos de esa democracia patriarcal, creo que hay que enmarcarla precisamente en el marco de ese conflicto estructural al sistema económico capitalista, heteropatriarcal, racista y colonial, que tiene que ver, como digo, con este conflicto estructural entre que al capital le vaya bien y que a las mayorías sociales o a las vidas en condiciones de dignidad puedan ser sacadas adelante, ¿no? Entonces, lo que se observa es ese conflicto básico, porque además el capital, yo sé que hablar de capital es como muy abstracto, es verdad que hay que hacer todo ese esfuerzo por aterrizarlo, porque estamos hablando incluso de rostros muy concretos, ¿no? Pero el capital, para que nos entendamos, además actúa en todo este marco neoliberal, actúa cada vez con más impunidad, ¿no? Y además está rompiendo las fronteras extendiendo las fronteras de la mercancía, lo que decíamos de la mercantilización, cómo el mercado, por ejemplo, está llegando a espacios donde antes no estaba. O sea, la mercantilización de lo vivo, la mercantilización de cada vez más esferas de la vida cotidiana, como puede ser, por supuesto, los cuidados, como puede ser tus relaciones sociales, tus relaciones afectivas, con todas estas aplicaciones, por ejemplo, cómo el mercado está llegando al ámbito de convertir en mercancía óvulos, espermatozoides, o sea, materia viva, ¿no? Por no hablar de semillas, por no hablar de transgénicos. Es decir, el mercado está llegando a espacios donde antes no existía. Y esto es una dimensión como muy particular de este momento histórico, de este conflicto, ¿no? Y yo creo que hay que enmarcar, como digo, todas estas dimensiones patriarcales en el marco de este conflicto, porque no solo es patriarcado, es un capitalismo patriarcal, heteropatriarcal, racista y colonial. Y yo creo que con esos elementos se puede definir el marco desde este enfoque. Bueno, pues con este panorama que nos parece muy alentador, claro, la cuestión es, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Porque entiendo que puede haber muchos niveles de actuación político-económico, pero también desde la ciudadanía, si es que podemos hacer algo. Hablaba antes, Yule, de la despatriarcalización, la posible, e incluso añadiendo la desheteropatriarcalización, que ya sería la repera. Pero ¿cómo podemos llegar a eso desde esos diferentes niveles que estáis abordando? Porque, claro, el panorama no es muy bonito. Entonces, ¿cómo podemos generar esa democracia feminista? Pues, ¿se me oye bien? Pues efectivamente, sí, es multidimensional. Es decir, porque decíamos, ¿no? Además, ha hecho 6 dimensiones sobre las relaciones patriarcales, pero la 7ª sería con la biosfera, ¿no? Es decir, para integrar todo eso, ¿no? En este tipo de mentalidad que pone, en este caso, en la era moderna, en la era capitalista, la mercancía o, digamos, el capital en el centro, pero que siempre ha puesto, digamos, el método de la explotación, ¿no? Por eso también desde la colonización, quiero decir, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, los primeros territorio explotado va a ser el de las mujeres, luego el territorio europeo y luego todos los demás territorios, en esa misma lógica, ¿no? Colonial y ya liberal, burguesa, capitalista, ¿no? Que es la era moderna. Y sí, pues además luego hasta hay que añadir también que lo que decíamos, ¿no? Estamos pasando del liberalismo al neoliberalismo, ya llevamos unas décadas. Y lo que decimos muchas veces, ¿no? Cuando empezábamos a entender el capitalismo industrial, ahora estamos en el capitalismo digital.
¿no? Y ahora la gobernanza ya es algorítmica y lo que decías antes, ¿no? Y ahora la plusvalía es la plusvalía del comportamiento, ¿no? O sea, se ha mercantilizado el comportamiento, que además no es una cosa escasa, lo cual cambia también las teorías del valor. O sea, quiero decir, está todo como un poco patas arriba y lo mejor de esto es verlo. Es decir, ¿no? Porque las cosas están patas arriba, pues perfecto, pues ¿qué hacemos con las cosas patas arriba? ¿No? O sea, es aceptarlo. Lo primero es aceptar que muchas cosas que nos han podido valer hasta ahora ya no nos valen y hay que saber por qué, ¿no? Y qué es lo que sí nos vale, etcétera. Nosotras hay, bueno, en las propuestas que, como digo, claro, tú puedes hacer propuestas, lo que decíamos, desde casa, o sea, micropropuestas desde, ¿no? Desde la juerga, desde el bar, desde lo mínimo, desde todo, desde el desayuno, cómo se hace el desayuno, y hasta, bueno, pues más macros, etcétera. Yo en este caso, como el tiempo es finito y la transformación no, entonces, bueno, me centro sobre todo en me voy a centrar en 4 temas, que es para empezar ese proceso de despatriarcalización, o bueno, seguir con él, 4 puntos, ¿no? Que me parecen relevantes, ¿no? No los únicos, ni para nada, pero relevantes. Uno sería el tema de descentralizar el poder. Es decir, estructuras que puedan descentralizar el poder y que creen, obviamente, una cultura política, ¿no? De descentralización del poder, que es lo de la participación, que, bueno, en diferentes corrientes, algunos llaman democracia participativa, otros procesos, bueno, etcétera. Descentralizar el poder, que eso significa a todos los niveles, es decir, pero cuando decimos democracia feminista, en realidad estamos hablando también de estructuras políticas, o sea, tendremos que hablar, yo le puedo llamar Estado feminista, porque hay que aterrizar, o sea, hay que aterrizar, ¿no? Porque, sí, bien, pero aterrizamos, ¿qué estructuras va a tener? Entonces, ahí lo primero es, y como no podemos empezar de nada, porque ya tenemos, ¿no? Es decir, que vas a arrasar con la humanidad y empezar de cero, no se puede, entonces tienes que contar con la que hay. Y eso significa descentralizar el poder con una ideología federal, en ese sentido del federalismo. El federalismo viene muy bien para entender que el poder tiene que estar descentralizado territorialmente, es decir, que los barrios, ¿no? Tendrían que ser el primer nivel de gobierno comunitario. Así, el primer nivel de gobierno comunitario, claro, para eso se tienen que hacer, por supuesto, sindicatos de barrio, pero lo que hay que hacer es, de nuevo, constitucionalizar, podríamos utilizar otra palabra, porque obviamente haríamos otras constituciones, las constituciones feministas, que serían diferentes, ¿no? Pero tienes que constitucionalizar ese poder y dar financiación y dar condiciones y recursos a los barrios, a todos los barrios, para que puedan ser el primer nivel de gobierno comunitario, ¿no? Y entonces la gente organizarse no solo en base al trabajo, que es lo que decíamos antes, para empezar, porque cada vez menos gente tiene trabajo remunerado, porque a veces tienes, otras veces no. Entonces, quiero decir, estamos en un panorama en donde la lucha contra, ¿no?, el capitalismo patriarcal se tiene que organizar desde donde se da la vida, no donde trabaja, sino desde donde se da la vida, todos los ámbitos desde donde se da la vida. Y en los barrios todo el mundo vive en algún barrio, ¿no? Entonces, se trata, todo el mundo no, pero casi todo el mundo vive en algún barrio. Entonces, se trata de nuevo, desde esos barrios, ¿no?, que desde abajo se pueda constitucionalizar. Esto también implica una obligación a la participación. Quiero decir, yo también soy de las que la participación no nace ni emerge como la igualdad. O sea, o la impones, o, es decir, en el sentido de tienes medidas que obliguen a la gente a participar y, por lo tanto, a gobernarse, o si no es muy complicado, porque cuando hablamos de autogobierno hablamos de democracia, ¿no? Es decir, la democracia del pueblo. El objetivo es poder gobernar tu cuerpo y tu comunidad. Y para poder gobernar necesitas recursos, etcétera, pero necesitas una cultura política de que la gente esté acostumbrada a gobernar y, por tanto, a participar, es decir, a decidir, ¿no? De manera obligatoria, de manera rotatoria, además, por sorteo, etcétera, meter un montón de fórmulas que se descartaron con el liberalismo, en donde la población tiene que aprender a gobernar, tenemos que aprender a gobernar. Entonces, tendrías que pasar durante tu vida por diferentes centros de gobernación, sea la escuela, sea el barrio, sea, me da igual, gobernando rotatoriamente. Que lo mismo aplicamos con el cuidado, ¿no? El segundo punto sería, para poner el cuidado, la vida en el centro, ¿no?, que se dice como de manera abstracta, y sacar al capital, poner la vida en el centro es poner el cuidado en el centro. ¿Esto qué implica? Que el cuidado tiene que ser obligatorio, que hay que hacer una clasificación de diferentes cuidados, abstracto, concreto, profesional, temporal, etcétera, especializado, pum, pum, y una obligación. Todo el mundo tiene que aprender a cuidar desde pequeños, todo el mundo, desde la escuela, en todos los sitios. Es decir, imaginémonos, ¿no? Hoy trabajas 5 días a la semana, espero, 6, no es que sea. Pues imagínate, 2 días, esto para el proceso de desmercantilización y despatriarcalización, ¿eh? O sea, no estoy pintando un mundo en donde yo pongo la acuarela en blanco, sino lo que hay, ¿no? Entonces,
significaría que 2 días a la semana es de cuidado obligatorio. Es de cuidado obligatorio. Esto hace que empieces a igualar, es decir, que fuera obligatorio, además, tú no puedes meter más horas en trabajo remunerado que en el no remunerado, ¿no? Esto significa un control, y esto significa que el cuidado tiene que ser fuente de derechos y de obligaciones también, ¿no? Esto lo pone en la Constitución de la Ciudad de México, tiene un artículo sobre el cuidado muy interesante, en el artículo 9º. Entonces, bueno, implica, por eso digo, una transformación en muchísimos ámbitos para que esta desmercantilización, esta despatriarcalización, desfamiliarización, cuaje, porque se tiene que hacer en todas las dimensiones, se tiene que hacer en todas las dimensiones comentadas a la vez y mediante estructuración y dinero y materialidad en ese sentido, ¿no? Y luego, pues las otras 2 medidas serían, básicamente, establecer el veto de las mujeres sobre ciertas cosas y otro tipo de colectivos en determinados temas. Veto, ese veto que tiene hoy la patronal y tienen los hombres, porque los hombres están en casi todos los centros de poder y porque son la mayoría en todos los centros que tienen algo de poder, estén en dirección o no. Entonces, ese veto que ya de per se se tiene, aplicar sobre las mujeres sistemáticamente, y luego ya te digo, depende de los temas, diferentes tipos de vetos, ¿no? Incluyendo los barrios, Esto además me gustó mucho porque en una conferencia que di, además esto de decir que había que mover los barrios, porque yo me estaba refiriendo, bueno, pues sí, en realidad a todos los sitios, pero estaba hablando de sindicatos, movimientos, partidos, y dicen, oye, en el barrio. Dijo una, no, porque sí, no. Entonces, en todos los niveles de gobierno de esa nueva, ¿no? República feminista, lo que sea, democracia feminista, de nuevo, ese veto de las mujeres, y eso significa organizarse dentro de los colectivos mixtos, dentro de, me da igual si son escuelas, si es trabajo, si es sindicato, si es movimiento, significa que tiene que haber una organización en todos los sitios mixtos de mujeres feministas, de mujeres, que articulen esto, Y eso se puede hacer, y ya han empezado sindicatos a hacerlo, ya han empezado partidos a hacerlo, etcétera, ¿no? Con todas las resistencias que puede haber y todo, pero ya se ha empezado a hacer esto, movimientos sociales que ya hacen eso, etcétera. Eso es imprescindible. Y ahí tenemos la feminista, o sea, estos van sacando ya grupos, NH Bildu está en la mesa feminista, etcétera, ¿no? Podemos tiene algo más informal, el PSOE no tiene estructurado, pero están en él. Quiero decir, el PSOE, en este caso estoy hablando de Euskadi, ¿no? Quiero decir, que vayan haciendo ese tipo de organización para que esto sea real, y luego el consocianismo en el sentido de, pues, lo que hacen un poco las kurdas y lo que se hace también en otros países con otro sentido, que es que en todos los centros decisorios de poder, en todos los centros de poder y decisorios, donde se decida, y donde se decida, da igual, de nuevo vuelvo, me da igual si es la asociación de padres y madres que si es el Parlamento. Tiene que haber, si hay un presidente, una presidenta. Por ejemplo, si está Pedro Sánchez, tiene que haber una presidenta. Y así en todos los niveles, Y eso sería, resumiendo un poco, las medidas que se pueden poner en marcha desde mañana mismo para el proceso de despatriarcalización y desmercantilización. Bueno, yo quería hacer, antes de entrar en el plano de propuestas, como dar un pequeño paso atrás, porque estamos hablando de poner el cuidado en el centro y estamos en un momento de crisis en el que pareciera que el cuidado es lo que está en juego un poco, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria que se está convirtiendo en una crisis económica y bueno, y ahora el cuidado parece que ha ganado valoración social. Ya veremos luego eso cómo se transforma respecto a condiciones laborales, sobre todo de aquellas mujeres que se dedican al cuidado de forma remunerada, ¿no? Entonces, quería dar un paso atrás y hablar un momento de este contexto de crisis, porque el problema no es esta crisis, ¿no? Sino que ya estamos en un contexto, o sea, digamos, todo este conflicto capital-vida del que hablaba antes se traduce en una serie de crisis como muy concretas, ¿no? Estamos en un momento de crisis ecológica, ¿no? De pérdida de la biodiversidad, de agotamiento de los recursos, de cambio climático, que es como el efecto más mediático, pero en realidad en la pérdida de biodiversidad o el agotamiento de los recursos es como mucho más o igualmente problemático, ¿no? Estamos en un momento en el que hay un colapso absoluto respecto a que la vida tal y como la conocemos sea posible, y no somos conscientes de ello, ¿no? Estamos muy preocupadas por una pandemia, con razón, con una pandemia global, pero o sea, es que el panorama que se nos viene es
terrorífico de alguna manera, ¿no? Porque nuestra vida tal y como la conocemos ya no es posible en estos mismos términos. No podemos conseguir consumiendo de la misma manera, no podemos seguir produciendo de la misma manera, y si seguimos haciendo nos va a llevar a una huida hacia adelante cada vez más rápida, ¿no? Entonces creo que una de las propuestas, lo primero que tiene que partir también es de ese cambio de chip y sobre todo de esa toma de conciencia respecto al momento que tenemos, ¿no? Que es así, ¿no? Es una crisis ecológica, pero que también es una crisis de reproducción social en sentido amplio, que tiene que ver con esa precarización de las condiciones de vida que viene sucediendo desde hace ya décadas, ¿no? En todo este momento neoliberal, ¿no? Es decir, esa quiebra de los horizontes vitales, esa quiebra de las expectativas, esa incertidumbre constante, eso no lo ha producido el COVID. Eso venía de antes, ¿no? Esa precariedad de la vida, esa ruptura, como digo, de horizontes de estabilidad, ¿no? Ahora creo que ha habido mucho debate en torno es que no me acuerdo el nombre de una chica y no recuerdo, pero ha habido como mucho debate, sí, efectivamente, como mucho debate en estos términos, ¿no? Un poco, y yo creo que de alguna manera, independientemente de su posicionamiento, creo que es una persona hablando desde ese marco de crisis de reproducción social en el que los pilares se nos están quebrando, ¿no? Pero también una crisis de cuidados en el que, claro, porque estamos hablando de un marco como muy complejo, muy difícil, pero al final la vida sale adelante. Estamos aquí, la vida sigue, la vida sale adelante, pero claro, sale adelante ¿a costa de qué? En el caso de los cuidados, sale adelante a costa de unos cuidados absolutamente feminizados, absolutamente precarizados, y un poco en esta idea de sálvese quien pueda y cada día y con la prisa y resolviendo la vida como buenamente podemos. Nos alimentamos como buenamente podemos, cuidamos. Hablo de nuestro contexto concreto, no estoy hablando de otros contextos, ¿no? Entonces, esa crisis de los cuidados que viene... Claro, porque antes no he mencionado una metáfora que se suele utilizar mucho en economía feminista, que es la idea del iceberg, ¿no? Se suele hablar que hay una parte productiva, una parte visible, que tiene que ver pues, con la economía convencional, lo que sale en los periódicos, lo que abren los titulares. Cuando se habla de economía es de esa parte visible, ¿no? De lo productivo, de lo mercantil, pero todo eso es posible porque está sostenido por una parte invisible que tiene que ver con ese mantenimiento de la vida cotidiana, que tiene que ver con esa esfera doméstica, con esos trabajos de reproducción cotidiana de la vida, con esos trabajos domésticos, con esos trabajos de cuidados que permiten que luego las personas vayamos a vender nuestra fuerza de trabajo al mercado. Pero si no tenemos nuestras necesidades y de las personas de nuestro entorno satisfechas, lo de arriba se caería. O sea, de hecho, el lema de la huelga uno de los lemas de la huelga del 8 de marzo, ¿no? Si nosotras paramos, se para el mundo. Eso tiene que ver con esa base oculta del iceberg, ¿no? Entonces, claro, decimos, bueno, en este contexto tan problemático, vemos que la vida sigue, claro, sigue a costa de esa base oculta del iceberg y sigue a costa de que siga oculta, de que sea invisibilizada, de que sea un elemento más de explotación en el marco de este sistema económico. Entonces, de cara a las propuestas, es empezar un poco a descentrar al Estado en esta reflexión sobre las estructuras colectivas y empezar, por ejemplo, a hacer política desde esa base oculta del iceberg, ¿no? Desde cómo se mantiene, cómo sale adelante la vida, ¿no? Cómo queremos qué vida queremos tener. Queremos tener una vida... O sea, hay un elemento, a mí me parece muy interesante esta idea de politizar el malestar. Esos malestares cotidianos que tenemos de ansiedad, de prisa, de vacío, de cinismo muchas veces, de no saber cómo vas llegando, ¿no? Politizarlo, porque eso no son problemas individuales, son problemas colectivos y lo tenemos que releer de forma colectiva, ¿no? Y yo creo que eso es un paso, al menos que lo podemos empezar también a hacer mañana, para avanzar a esa otra democracia, ¿no? Pero primero partiendo de cuáles son nuestros malestares, ¿no? Y luego ya decidiremos cuál es la utopía hacia la que vamos a querer caminar, si es una utopía compartida o no, que ahí habrá mucho debate también, democrático, radicalmente democrático, para poder decidirlo, ¿no? Pero en ese caminar, ¿no? Yo creo que hay también urgencias que hay que resolver, porque igual nos podemos quedar en el plano retórico de hacia qué horizonte queremos avanzar, y es verdad que se pueden ir dando pasos, dando pasos para resolver urgencias, pero sembrando semillitas de esa transformación. Y a mí me parece que esas urgencias pasan, desde luego, una de ellas por la lucha contra el colapso ecológico. Ahora, por ejemplo, que se está debatiendo todos los fondos de Europa, que se está planteando toda una cantidad de recursos para caminar hacia lo que se supone que es la modernización de la economía española en base a una transición verde, pero que al
final estamos hablando de un capitalismo verde que no está yendo a la raíz del problema, ¿no? Entonces, hay que apostar directamente, o sea, es por la descarbonización es que hay que apostar fundamentalmente por cambiar el modelo productivo de raíz, no solo a nivel español, ¿no? Digamos, sino a nivel occidental, diría, pero también, ojo, cambiar nuestro modelo de consumo, porque es muy fácil decir que cambie el modelo de producción, que cambien otra gente, ¿no? Pero claro, cuando de lo que se trata es que hagamos un replanteamiento de nuestro consumo individual, de cómo nos alimentamos, de cómo nos movemos, de qué productos culturales consumimos, o sea, hacer ese replanteamiento para empezar a reducir, eso ya no es tan fácil. Claro, es que las medidas para avanzar hacia ese otro escenario con menos recursos, es que, claro, no es gustoso de escuchar tampoco. Pero o sea, podemos crear estrategias que nos permitan avanzar de una forma más fácil, ¿no? Pero desde luego es complicado, ¿no? Entonces esa es una urgencia clave, ¿no? Otra urgencia es recuperar derechos laborales, ¿no? Porque claro, decimos muchas veces desde los feminismos se plantea que el empleo no nos ha emancipado, que el empleo, bueno, ya sí, pero habrá que empezar a luchar por esa emancipación desde unas condiciones mínimas ¿no? Unas condiciones de tener que menos que lo básico, unas condiciones laborales mínimas, básicas, dignas, ¿no? Decentes, dice la OIT, para poder luego crear esas estructuras colectivas, pero desde un mínimo, ¿no? Porque yo creo que el empleo, en todo caso, como un medio para luego tener una base desde la que poder reivindicar, ¿no? Pero, por supuesto, hay que, desde ya una urgencia también no solo el empleo, sino derechos de conciliación reales, ¿no? Y avanzar en una conciliación corresponsable, porque muchas veces pensamos en conciliación, pensamos en mujeres, ¿no? Y no, o sea, la conciliación a nivel de las empresas, porque aquí tiene que asumir su parte todo el mundo. O sea, si de lo que se trata es de avanzar a ese horizonte en el que la vida, el cuidado de la vida esté en el centro, ahí hay que hablar de una corresponsabilidad integral del Estado, en el ámbito de la política pública, de las empresas, de nuestras redes sociales y comunitarias, de los hogares, o sea, una corresponsabilidad respecto a avanzar hacia ello, ¿no? Y en ese sentido, como digo, derechos de conciliación que sean reales, pero que avance hacia esa corresponsabilidad. El otro día tenía yo un debate en este sentido con mujeres empresarias que seguían planteando de alguna manera la conciliación en términos de facilitar la vida, que me parece estupendo, que por supuesto, pero era facilitar la vida a las mujeres, y es como, desde las empresas, o no se empieza a plantear que los hombres tienen que asumir su parte, o apaga y vámonos, ¿no? Eso, por ejemplo, es otro elemento fundamental que se puede implantar ya, y de hecho hay avance en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de los cuidados en el ámbito de lo público, por ejemplo, claro, hay que dejar de pensar en el cuidado como estrategias, como elementos sectoriales, pues políticas de atención a la infancia o de atención a la dependencia, pero como sectoriales y separadas, ¿no? En compartimentos estancos, empleo de hogar. Es que lo que hay es que plantear, si realmente queremos avanzar en esto, y realmente eso de que nadie se quede atrás, eso que la vida en el centro, es precisamente que el cuidado sea transversal al conjunto de la política económica, al conjunto de la política laboral y, por supuesto, al conjunto de la política fiscal, que es la que luego tiene la tela marinera, ¿no? Entonces, o se plantean los cuidados desde ese punto de vista transversal, ¿no? Ese sistema integral de cuidados, o al final van a seguir siendo políticas estanco que no están relacionadas unas con otras y no están teniendo en cuenta la multidimensionalidad de ese cuidado y todos los agentes. Y, por supuesto, partir o explorar todas las vías de lo público comunitario, precisamente para plantear otras formas de cuidarnos que no pasen solo por lo privado, ¿no? De esos conciertos público-privados que parecieran que es la única fórmula posible para salir para adelante, ¿no? Y es como explorar todo lo que tiene que ver por parte de la comunidad, pero claro, fortaleciéndola, ¿no? Y en esos términos que tú planteabas desde la base hacia arriba, ¿no? Pero como sobre todo así, ya por finalizar, vuelvo a retomar esa idea de ese... A mí me gusta mucho un término que le escuché a las mesoamericanas en Resistencia por una vida digna, que ellas hablan del sospechómetro. El sospechómetro, ellas, es una herramienta que ellas se pasan a sí mismas, ¿no? El sospechómetro respecto a cómo es mi estilo de vida. O sea, si yo quiero vivir en un marco de un sistema económico que cuide la vida, es, bueno, ¿qué estilo de vida estoy yo adoptando? ¿Qué márgenes tengo de acción, de posibilidad? ¿Qué aspectos puedo reducir? ¿Qué aspectos puedo detraer al capital? ¿No?
incluso desde una misma, ¿no? Para luego poder releerlo colectivamente. Y eso enlazo con esa idea de politizar el malestar porque me parece que es clave, ¿no? Desactivar el discurso del sálvese quien pueda porque nos hace un daño muy profundo, ¿no? A mí, si me lo permitís, además, como el último día que hablamos precisamente de esa vida fuera de las metrópolis, un poco del medio rural, y además pues estamos en Zamora, que forma parte de esa España vaciada, en un momento en el que esta semana precisamente la España vaciada, ese movimiento, ha presentado algunas propuestas en el Congreso. Me parece muy interesante la propuesta esa del autogobierno y todo ese camino de los cuidados y de la relación con la sostenibilidad ambiental, que se territorialice precisamente en esa España vaciada. Quiero decir que al final seguimos con ese modelo de grandes metrópolis en el que ambas cuestiones son muy complicadas de desarrollarse. Sin embargo, en modelos más pequeños en los que se puede fomentar, por un lado, la autogestión y una autogestión más sostenible y, por otro lado, un autogobierno más real, puede tener más cabida para desarrollar estas propuestas. No sé cómo lo veis vosotras. Sí, yo de hecho por eso he insistido en lo de la ideología federal. O sea, el federalismo, de nuevo, no estoy proponiendo una España federal, o sea, lo que estoy diciendo es la ideología federal en el sentido de que es muy importante, digamos, institucionalizar, estructurar el poder por territorios. Porque todas somos territoriales. Nuestro cuerpo es territorial, da igual, estemos donde estemos, siempre estamos en un territorio. Si el territorio está bien, la gente que está en ese territorio tiene que estar bien. Si el agua de ese territorio, la energía, la alimentación, la soberanía alimentaria, es decir, todo eso está en el territorio. Si el territorio eso lo tiene bien estructurado políticamente, porque además es un concepto político, el territorio, la gente que está ahí va a estar bien. Y eso es lo que decíamos, ¿no? Eso es verdad que llevado a otro nivel, pero por ejemplo, en ciertos sistemas federales, y luego es muy importante lo de esa descentralización territorial y constitucionalizada. ¿Por qué? Porque lo que das es poder a esos pueblos, a esas comunidades, para decidir. Y eso implica que no se despueblan. ¿Por qué? Porque hay inversiones ahí. ¿No? Que es un poco con el tema de la industrialización, sería, si tú industrializas solo el centro o una parte, se te va a ir ahí. Si tú industrializas los pueblos, estamos hablando del siglo XX ya, ¿no? Pero bueno, y no porque defienda ese modelo, pero si tú industrializas los pueblos, hay residencias, hay escuelas. ¿Por qué? Porque crea valor, crea riqueza, y entonces ahí se invierte ahí, y entonces la gente no se quiere ir, ¿no? Que eso, en realidad, y hay mucho que cambiar en la política territorial de Euskadi, muchísimo, porque además se está centralizando, pero ha sido de tradición descentralizada, y tienes muchos pueblos industriales, y eso tiene efecto luego a la hora de las inversiones y que no haya despoblación. Y eso que arrastra, la capital siempre arrastra porque acumula, ¿no? Y donde acumula riqueza y acumula pobreza, sea Bilbao, sea Madrid, sea... Pero va todo relacionado. Pero claro, por eso digo que esa territorialización, es decir, la democracia es una manera de organizar el espacio y de crear territorio, ¿no? Y por eso digo lo de las estructuras políticas, pensar en la estructuración política de ese nuevo mundo, de esa nueva economía, de esa nueva... Hay que pensar en la estructuración política porque es lo que es lo que agarra, es lo que hace que la gente pueda autogobernarse. O sea, pueda autogobernarse, y es un concepto político el autogobernarse, ¿no? Y emancipatorio, en ese sentido es el horizonte emancipatorio. Por eso también ahí quería yo explicitar el tema de lo público. No estoy hablando de lo público versus lo privado, porque no deja de ser una dicotomía liberal y muy patriarcal, ¿no? Sino pensar de otra manera, producir el espacio de otra manera y que tenga un mismo espacio, dimensión pública y dimensión comunitaria. Y esto, insisto mucho, por eso antes he dicho Estado feminista, porque si no se diluye lo de como que vamos a poder vivir en paraísos con taparrabos y sin estructuras políticas. No se puede vivir sin estructuras políticas. Y eso implica muchísimas cosas, ¿no? Y a eso le estoy llamando yo Estado. ¿Por qué? Porque si no, la derecha, que es lo que está haciendo, empieza ahora a hablar de comunidad y de lo comunitario, y del individuo y la sociedad y la familia y el individuo y lo comunitario. Porque lo que quieren es desplazar al Estado, quieren desplazar lo público. Es decir, quieren desplazar las estructuras que están obligadas a darte bienestar, ¿no? Que esa es la estructura pública, que es la que está obligada a dar a un barrio suficientes ¿no? A una comunidad suficientes recursos para que pueda tener una educación determinada, etcétera, etcétera. Y esa obligatoriedad es la que quieren hacer desaparecer. Por eso están hablando de community work en el mundo anglosajón, auzolana, que eso es en euskera, el PNV empieza a usarlo. O sea, empiezan a usar estos conceptos que se referían a lo comunitario
pero en realidad en sentido absolutamente neoliberal e individual, porque además ahora el cuidado comunitario pretenden que sea voluntario. ¿Perdona? Voluntario. Por supuesto, ¿quién lo va a hacer? Las mujeres, que por cierto son la mayoría en todas las cosas que son voluntarias, relacionadas con el cuidado y la educación, que eso también sale en la investigación. Todos, es decir, es que, entonces, hay que tener cuidado con ese tema de la estructuración pública, porque ha habido mucha estadofobia general, y hay que tener mucho cuidado, porque la estructuración pública es básica para que la gente que no tiene, las comunidades que no tienen, los barrios que no tienen, tengan el derecho a tener y tengan la estructura pública obligación de eso, ¿no? Y lo mismo con el cuidado tiene que ser hecho por todos y por todas, pero significa que tiene que haber estructuras que te financian, ¿no? Te financian, si todavía seguimos mercado, es decir, te dan los recursos necesarios para hacer ese cuidado estructurado, que no sea esclavismo, ¿no? Que sea vida, que sea mantener la vida, hacer vida, crear vida. Y la creación de la vida en sociedad necesita institucionalizaciones, necesita estructuras. No estoy hablando de la institucionalización liberal. La institucionalización es toda estructura, la familia, tal, o sea, eso se llama. Y como ha habido, ¿y qué pasa? Que en gran parte de la izquierda está copiando el discurso de la derecha con esa fobia a, ¿no?, la estructuración de lo público, al Estado, etcétera. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque entonces se te deshace y entonces es la regla de la ley de la selva. Bueno, yo no sé respecto a claro, o sea, como el paradigma, yo que soy de la España vaciada, ¿no? Yo soy de Extremadura, de un pueblo muy pequeño de Extremadura. Claro, cuando se plantea, por ejemplo, pues lo comunitario, pero en términos feministas, ¿no? Tal, pareciera que queremos como ir atrás, ¿no? Y yo siempre lo planteo, digo, no es ir atrás, es ir a la raíz, es ir a donde venimos, ¿no? Yo estoy en mi pueblo y muchos de estos elementos que yo estoy nombrando con palabras, con conceptos, ¿no?, que se están teorizando, forman parte del día a día, ¿no? Estrategias anticapitalistas, podríamos decir, ¿no? A mí me gusta mucho esa pintada que hay por ahí de tomar el fresco anticapitalista, ¿no? Porque, claro, ¿no? Entonces eso en los pueblos se ve claramente, ¿no? Como ese fortalecimiento de la vida comunitaria, pero sin romantizarlo tampoco, ¿no? Porque, sobre todo, los pueblos pequeños, ya no hablo de las ciudades pequeñas, pero los pueblos pequeños, por ejemplo, no podemos dejar de lado el control social, la norma social es como mucho más fuerte respecto al cuidado, respecto al labor de cuidado, pero sí hay muchísimos elementos que se tienen que poner sobre la mesa respecto a las posibilidades que plantean en ese otro horizonte. Es que la vida urbana, sobre todo en estas grandes urbes, es profundamente insostenible. Es que es depredadora de recursos, es que no podemos seguir eso. De hecho, ¿qué ha pasado en la pandemia? Mucha gente ha dicho, ostras, pues me alejo de aquí, ¿no? Porque son ciudades que incluso enferman, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es otro malestar que se puede politizar. Oye, estoy viviendo en la ciudad porque no me queda otra, porque aquí es donde tengo trabajo remunerado, ¿no? Pero precisamente, ¿cómo podemos hacer para que haya infraestructuras, para que haya posibilidades de esos derechos laborales? Por eso decía que hay como urgencia, es que tenemos en base a lo que hay, ¿no? O sea, en base a lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que en los pueblos es una o sea, es que no es que lo de volver al pueblo, siempre soy muy crítica con eso por la romantización. Entonces estoy ahí como intentando, pero creo que es un elemento que hay que empezar a plantearse respecto a esos horizontes, ¿no? El pensar que la vida urbanocéntrica, como si lo otro fuera simplemente pues lo salvaje, lo extraño, es absurdo, ¿no? Porque además no es real, ¿no? Entonces creo que hay que aprender mucho, igual que siempre decimos que hay que aprender mucho del sur global, hay que aprender mucho de las periferias también de este estado, ¿no? Y hay que aprender mucho de cómo es la vida, cómo se desarrolla la vida cuando no tienes tantas infraestructuras, cuando no tienes tantas posibilidades por parte del mercado. Hablo de ser amante del cuidado, del que decía, ¿no? Del Estado, mercado, redes sociales y comunitarias, ¿no? Y hogares. En los pueblos lo que más hay son redes sociales y comunitarias, ¿no? Y eso, ahí hay que observar mucho para ver cómo funciona, ¿no? Y muchas redes sociales y comunitarias, además, fortalecidas precisamente por las mujeres de forma muy clara, ¿no? Y yo creo que hay mucho que aprender respecto a esas estrategias, ¿no? Sin romantizar. Sí, además, de hecho, es algo que comentaban, pues eso, en la anterior sesión, tanto
María, que vive directamente en el pueblo, como Edurne, que no vive esa idea de volver al pueblo, sino que directamente ir al pueblo, porque no había vivido en pueblo como tal, o bueno, había vivido en Santurce, creo, pero que no llamarle pueblo igual es demasiado exagerado. Por eso digo que no es tanto el volver al pueblo como el vivir al pueblo, pero efectivamente sin romantizar, porque no hay que romantizar nada y hay que romantizarlo todo, digámoslo así. A mí hay un tema también que me parece, en el momento en el que estamos en cuanto a esta democracia feminista y con todas las cuestiones que habéis lanzado, comentabas ahora el tema de cómo lo estaba percibiendo, cómo se estaba analizando desde la derecha. A mí lo que me preocupa, hablando de democracia feminista y todas estas propuestas que hacéis, es cómo desde la extrema derecha, que está en pleno auge en toda Europa y está copando un poco ese territorio de las mentalidades políticas y económicas, cómo afecta toda esta situación, porque al final a la ciudadanía, que es donde un poco nos situamos, cada uno, cada una de nosotras, pues nos afecta, ya digo, en ese imaginario de el que viene de fuera es el que nos lo va a quitar, si sobre todo viene del sur, si viene del norte no nos lo va a quitar, pero en ese imaginario nos está afectando mucho, y en ese imaginario de democracia, de cómo podemos participar, creo que está afectando mucho. Entonces, bueno, ¿qué visión tenéis de este momento político que estamos viviendo en Europa, sobre todo? ¿Quieres empezar ahora tú? No. Pues sí, ¿no? Es lo que decíamos antes de, claro, empieza a expandirse la pobreza, empieza a expandirse la miseria, que es lo que, ¿no?, en esta etapa neoliberal que, bueno, hemos resumido así, y claro, lo que decíamos, pues hay cosas que empiezan a fallar y que ya no valen, y se da una fragmentación, ¿no? Se empiezan a dar fragmentaciones, y se empieza a poner sobre la mesa muchas cosas que estaban ocultas, porque cuando la gente está bien, todo el mundo somos súper majos y súper majas. El problema es cuando las cosas no están bien, dónde te posicionas y cómo te posicionas y qué pasa, ¿no? Cuando hay un problema, ese es el problema. Claro, y en estos momentos de crisis sistémica aparece, digamos, eso que está normalizado o moderado o canalizado en la sociedad, aparece en extremo, ¿no? Que eso es la misoginia al extremo, la xenofobia al extremo, el racismo al extremo, la porofobia, o sea, la demofobia, quiero decir, valores que ya circulan por la sociedad, que son parte de la sociedad, pero que, bueno, mientras mantienes más o menos a un porcentaje de esa sociedad, no toda, un porcentaje suficientemente grande, con unas condiciones determinadas, con unas condiciones materiales determinadas, pues bueno, todo esto se mantiene, digo, moderado, se mantiene controlado. Y moderado siempre entre comillas. Cuando esto empieza a fallar, es decir, cuando la gente empieza a perder poder, en todos los términos, aunque tuvieran súper poco, aunque tuviéramos muy poco, cuando empiezas a perder poder, a perder salario, a perder trabajo, a perder oportunidades, a perder futuro, quiero decir, empieza la reacción, ¿no? Y esa reacción es la que, bueno, desde la izquierda siempre cuesta mucho más articular la reacción y el enfado hacia objetivos emancipatorios, porque es mucho más complicado explicar la democracia feminista que decir, mira, ese te quita el trabajo y ese es el malo, porque lo ves, porque ves al malo. Claro, la izquierda necesita hacer algo más complejo, que es, claro, darle estructura, politizar el malestar, ¿no? Y por tanto darle estructura a las cosas, ¿no? Y eso cuesta más en general. Y además tenemos sociedades y tipos de vida que no permiten tiempo ni condiciones para eso, ¿no? Y la educación además está hecha para que no tengas, la educación digo, incluso la estructura emocional está hecha para que tú no tengas tiempo en tu vida para pensar. Es decir, tengas trabajo, tengas hijos, te reproduzcas, y no puedas tener tiempo sistemático de pensar y de analizar, y recursos. Y eso hace que sea mucho más complicado siempre la tarea de la izquierda, ¿no? Porque vas más allá de lo que se ve, porque quieres cambiar además la mirada. O sea, la izquierda siempre parte de que quiere cambiar la mirada, es decir, quiere cambiar un statu quo. Claro, es muchísimo más difícil cambiar el statu quo que reproducirlo. Siempre, ¿no? Entonces, claro, esa tendencia, y por eso digo, por ejemplo, todos los partidos que están saliendo ahora de ultraderecha, bueno, que ya eran, que se suelen llamar anti-establishment, son absolutamente establishment. Son absolutamente establishment, todos los valores que ponen encima de la mesa son de una gran parte de la sociedad, de hecho por eso suben y les vota un montón de gente, quiero decir, no tienen nada que ver con el anti-establishment. Entonces, bueno, ahí siempre va a ser más difícil, lo que digo, es verdad que en muchos sectores, los más precarizados le está costando tanto a la ultraderecha como a los diferentes sectores de izquierda que ya se van organizando, ¿no? Como pueden ser los sectores de vivienda, ¿no? Es decir,
Lo que sí se ha demostrado, aunque están arrasando en muchísimos barrios precarizados, quiero decir, la extrema derecha, digo, por organización, porque también suelen estar mejor financiados. Claro, es que tienen detrás, en principio, muchísima más genealogía. Pero bueno, por la izquierda ya se está viendo eso que decíamos antes, se empieza a organizar la gente desde allí donde se da la vida. Se está volviendo a eso, o sea, es decir, ya no al sindicato tradicional que está solo, que son súper imprescindibles, pero no es solo al sindicato, digamos, centralizado de una fábrica, de un sitio, con trabajos más o menos regularizados, etcétera, sino eso, es decir, lo que decíamos de la realización del capital, ¿no? Es decir, el capital, tú produces valor, pero luego hay que realizarlo, ¿no? En la esfera de la realización. Y si, por tanto, los sindicatos normalmente se han organizado, es una lucha trabajadora organizada en torno a la producción del valor, ¿no? Y ahora lo interesante es que se organice en la realización del valor, que eso sería la vivienda, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso sería el ámbito del consumo. ¿Por qué? Porque si a ti te suben, por ejemplo, el sueldo, ¿no? En el taller, pero te suben el alquiler de la vivienda, no vale para nada. No vale para nada. Entonces, claro, tú tienes que tener en cuenta también, que es lo que dice Harvey, que es que nadie se lee el segundo y el tercer tomo del Capital, que es donde habla de la realización del valor, ¿no? Entonces, cómo se está organizando ahora, los sindicatos de vivienda, por ejemplo, son un ejemplo, ¿no? Pero también diferentes cooperativas, anticapitalistas, etcétera, porque están organizándose en todas esas dimensiones donde se da la vida. O sea, no ya solo lo que decíamos. Y eso cuesta más, va a costar más, porque es más difícil, de nuevo, porque requiere además unos espacios, requiere un tiempo de reflexión, de cambiar los discursos para cambiar la mirada, para cambiar las prácticas, ¿no? O cambiar las prácticas y, por tanto, detectar para que te cambien la mirada. Quiero decir, es un proceso diferente y, por tanto, siempre es más costoso. Eso también lo tenemos que poner encima de la mesa. Y, bueno, yo creo, de nuevo, que estamos mejor, es decir, estamos peor económicamente, pero estamos mejor que hace 10 años respecto a la organización y la movilización de la izquierda. Entonces, bueno, ya empieza porque en el 2007, con la crisis financiera, estaba todo el mundo parado. Y en el 2008, en el 2010... Y ahora ya no, ahora ya se ve que se está articulando el enfado y, como digo, mucho en esferas, ¿no? Que ya se había hecho, es decir, que no es que sea nuevo, ¿no? Pero que se está recuperando todo eso, porque lo que decía, porque el siglo XX ha dado y no da para más en ciertas cosas y entonces hay que ampliar todo eso. Poco más que añadir, ¿no? Pero ahí me ha recordado a Maya Pérez Orozco, habla cuando menciona que el neoliberalismo ha tenido una etapa en la que seducía, ¿no? Ese momento de reconocimiento de ciertos derechos, de dar cierto margen, de, bueno, también a la par que cierta bonanza económica. Entonces, bueno, era un neoliberalismo que convenía, que iba como dando pequeños regalitos. Pero claro, ahora estamos en un momento en el que el neoliberalismo no seduce, sino que se impone de forma muy violenta, ¿no? Y una de las formas tan violentas es esa articulación de ese discurso del sálvese quien pueda, por tanto, del odio al otro, ¿no? Ya no del miedo, sino del odio a otra persona, ¿no? Y yo creo que es en ese contexto de crisis de reproducción social del que hablábamos antes, ¿no? De esa precariedad de la vida, de esa precarización, no solo laboral, ¿no? Sino precarización de las condiciones de vida, del no saber qué va a pasar, ¿no? En el que ese neoliberalismo, como digo, se impone con crudeza y ese discurso cala de arriba abajo, ¿no? O sea, digamos, y todo se vehicula pues por tu capacidad de estar en el mercado, ¿no? Bien como consumidor, bien como trabajadora, pero siempre con esa posición que por tanto también por otra parte también es profundamente vulnerable, claro. Entonces, claro, eso a mí es una cosa que me preocupa especialmente, te lo digo de verdad, porque claro, aquí hablamos de utopías, de avanzar hacia esas utopías compartidas, ¿no? Yo es como una frase que se me ha quedado mucho, ¿no? De avanzar hacia utopías compartidas. Pero es que no son compartidas. Es que no son compartidas, es que realmente no todo el mundo está en eso. Es que hay mucha gente que está muy a gusto en ese discurso del saber que pueda. Por falta de tiempo, efectivamente, por todo lo que comentabas, ¿no? Porque es difícil, porque requiere esfuerzo, porque requiere reflexión, porque requiere cuestionamiento propio. Joder, algo más doloroso que el feminismo cuando empiezas y tal, y tú empiezas a descubrirte cosas que dices, madre mía, por favor, mi familia, mi madre. O sea, es como, claro, es que es costoso, ¿no? Entonces, es difícil y a mí me preocupa especialmente, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿quién va a ser ese sujeto transformador, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? O sea, yo por ejemplo, es que cuando hablabas de... El otro día en clase, yo doy clase en economía, ¿no? Preguntaba al alumnado, no conocían ningún sindicato, de economía, alumnado de economía, no conocían a ningún sindicato. Digo, ¿cómo que no conocéis ningún sindicato?
No, digo, pero vamos a ver, digo, espérate, que estáis en segundo. Digo, pero ni os suena de verlo en las noticias. O sea, entonces hay una desconexión absoluta, porque están en ese discurso de sobre quien puede, repito, del individualismo máximo, del empresario de sí mismo. Y no hay ese momento de organización colectiva, o al menos en ese aula, ¿vale? que yo no quiero pensar que sea una muestra significativa, pero, ostras, me dio un guantazo de realidad. Es decir, o sea, hay mucha gente, por supuesto, y es verdad que hemos cambiado. Ahora, cuando veníamos en el autobús, venía escuchando un podcast que han hecho a raíz del 15M, de los 10 años del 15M, y se hablaba de que efectivamente, jolín, pues todas las semillas que han sembrado y que probablemente esa generación, yo soy total de esa generación, que cambiamos tanto ahí, probablemente nuestra generación que nos siga, nuestros hijos, hijas, tal, pues van a ver ese cambio que hemos tenido nosotras mismas, ¿no?, de este autocuestionamiento. O sea que yo creo que esos efectos vendrán, y es verdad que eso es una parte de la realidad súper fuerte y que probablemente se volverá a fortalecer en otros momentos. Pero ahora mismo, o sea, yo estoy realmente preocupada, te lo digo honestamente. O sea, porque además, por ejemplo, respecto a la España vaciada, creo que no sé qué elecciones fue, Vox hablaba de la España viva. Claro que yo digo, joder, qué bien. Claro, a mí que soy de joder, como te interpela y dices, hombre, ¿cómo que España vaciada? ¿Cómo que España muerta? No, España viva, ¿no? Joder. Y dije, es que claro, es que es un caldo de cultivo perfecto para que se lo lleven, claro. Entonces a mí me preocupa, me gustaría dar un mensaje más positivo, pero no lo tengo, pero seguro que Yule sí. No, o sea, sí, siempre, sí, o sea, siempre yo en general soy optimista por naturaleza y pienso que es posible. De hecho, que estemos aquí ya es un logro, ¿no? Pero que es difícil ahora mismo. Digamos que el proyecto hegemónico que hay, esa disputa cultural que tenemos que realizar es muy fuerte, ¿no? Un reto, desafío. Pues, bueno, de hecho, un poco lo que nos traía aquí la Fundación Jesús Pereda era el tema de la cultura precisamente, y es que desde ahí también tenemos que cambiar, y la cultura es algo que está en constante transformación. Entonces, bueno, nos tenemos que quedar un poco con eso. De hecho, cuando lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando se habla de los pueblos, se habla como de los que sustentan la tradición, que eso es pues otra falacia más, y además una falacia terrible, porque les sitúa en un momento determinado, en una situación determinada que para nada es el significado de lo rural, y eso es lo que de alguna manera se está apropiando también en este ejemplo que decías. No sé si queréis hacer alguna pregunta o pasamos ya directamente. Bueno, son las 8:30. Yo creo que un poco el objetivo que, como os decía, que habíamos tenido con este primer ciclo era abordar todas estas cuestiones, pero desde nuestro día a día, o sea, no desde grandes mensajes, desde grandes ideas, que también, pero desde esa corporalización, desde esa territorialización de todo lo que hemos trabajado estos meses, de la cultura, del tema de la España vaciada, del periodismo, etc. Y hoy queríamos terminar con la democracia, porque al final es donde estamos en una democracia, y como además decíamos al principio, que es esa moneda de cambio que siempre se echa en cara, pues sí, es una plena democracia o no es una plena democracia, pues el objetivo era darle una vuelta y no hablar de si es plena o no es plena, sino de cómo la podemos transformar para que sea de verdad pues una democracia feminista en la que tengamos cabida todas las personas. Entonces, pues con este mensaje, si queréis comentar algo un poco esperanzador para finalizar, Yule, Astrid, pues comentad lo que os apetezca y con esto cerramos. A ver, es esperanzador, es un momento esperanzador, ¿en qué sentido? Bueno, yo esperanza no la uso, la verdad yo no necesito esperanza para luchar, organizarme y vivir feliz en ese sentido, la esperanza, pero de nuevo, es bastante cíclico, es decir, cuando hay una crisis sistémica se abren un montón de grietas por las que entran un montón de voces y un montón de personas que antes no tenían ningún tipo de espacio. Y entonces, en ese sentido, me parecen interesantes las crisis. No te voy a decir que guay, no, porque está gente muriendo, o sea, quiero decir, está todo precarizado, no hay futuro, bien, pero es que la humanidad siempre ha sido dura.
Es decir, siempre ha sido dura. Entonces, dentro de ese contexto, ver que hay grietas, ver la cuarta ola feminista, que la estamos viviendo, ver cómo cogen determinados centros los discursos ecofeministas. O sea, hay un montón de cosas que están sucediendo gracias a la crisis. Gracias en el sentido como consecuencia, pues igual que en la Segunda Guerra Mundial y la Primera, cuando se van los hombres a la guerra, entramos en las fábricas y por eso luego les cuesta un montón echarnos. Pues ¿qué tiene? Pues hay consecuencias que tienen los desastres que te pueden beneficiar o no. Esa es la historia de la humanidad. Y entonces, en ese sentido, de nuevo, creo que son oportunidades, cuesta, es decir, vienen años de violencia, vienen años de gobernanza necropolítica, vienen años duros, pero hay que tener una mirada histórica, un poco de paciencia y controlar los tiempos. Es decir, o sea, porque queremos todo ya, no. Como decían algunos chinos, para valorar la Revolución Francesa todavía es muy pronto. ¿No? Entonces, quiero decir, paciencia, vienen años duros, pero cuanto más nos organicemos, cuanto más produzcamos ahora nuevo pensamiento, nuevas prácticas, nuevas relaciones, redes, todo eso va a dar su fruto. Todo eso va a dar su fruto en un determinado momento, porque ha sido así en la historia y porque hemos ido consiguiendo cosas mediante la lucha, no mediante simplemente la pedagogía, o no, mediante la lucha. Por eso creo que hay que cambiar la relación respecto a la lucha y el conflicto, que es muy cristiana, porque es como de no quiero, no, hay que querer la lucha y hay que querer el conflicto porque es al final parte de lo que crea libertad y de lo que se compone todos los procesos de emancipación, de lucha. Y entonces estamos en ese momento y es muy interesante. Sí, es verdad que como esperanza yo siempre planteo también la posibilidad que esta crisis plantea respecto a, por supuesto, nuevas fracturas sociales, pero también nuevas posibilidades de alianza, ¿no? De alianza de los movimientos feministas con movimientos ecologistas. O sea, como que hay un momento ahí, una excelente oportunidad que de hecho ya se está dando, o sea, para todas estas sinergias como muy interesantes, todas estas alianzas para avanzar hacia esos horizontes emancipatorios. Y respecto a la cuarta ola, yo creo, feminista, ¿no? Si es que la queremos denominar así, a mí me parece un momento precioso, ¿no? Porque además se está dando voz a, digamos, dentro de los feminismos a esas otras mujeres que antes han estado silenciadas, ¿no? Y de repente, no que se está dando voz, sino que están tomando voz, ¿no? Y a mí eso me parece un momento histórico maravilloso de vivirlo, desde luego, y de poder estar en ello, ¿no? Pues yo qué sé, todo lo que se está moviendo, por ejemplo, a nivel de sindicalismo feminista, ¿no? Por ejemplo, por hablar de algunos elementos, ¿no? Yo qué sé, es como Fraser lo denomina como el feminismo del 99%, yo lo utilizo también porque me parece, pasa que dentro del 99% ya sabemos que hay muchas desigualdades, ¿no? Pero bueno, pero me parece que es muy interesante porque es ese momento donde el feminismo más hegemónico está hacia un lado, ¿no? Y están tomando protagonismo pues las mujeres con sus vidas, con sus necesidades fuera de esas lógicas más, pues eso, más hegemónicas o más normalizadas o más de la mujer blanca europea viajada, culta, liberada, ¿no? Sino que es un feminismo que se está diversificando muchísimo, ¿no? Y está llegando a muchísimas mujeres y se muestra en las calles claramente, ¿no? Y a mí eso me parece que es muy esperanzador, porque eso ya sabemos que algo bueno va a traer seguro, como el feminismo lo ha traído, ¿no? A lo largo de la historia, así que hay que esperar. Bueno, pues nos quedamos un poco con esa idea, con la importancia de seguir construyendo feminismo, de seguir transformando socialmente y de seguir generando redes, que de hecho era otro de los objetivos ocultos que teníamos un poco con estos diálogos, el poner precisamente en diálogo a diferentes mujeres que considerábamos que eran, bueno, pues muy interesantes para hablar de estos temas que hemos traído aquí estos días. Desde la Fundación Jesús Pereda, muchas gracias sobre todo a Comisiones Obreras Zamora, a Trinis y Ana sobre todo, que bueno, nos han acompañado y nos han apoyado en la realización de estas jornadas aquí en Zamora, que considerábamos que, bueno, pues que era otros lugares donde debíamos acudir. Gracias al Ayuntamiento que nos ha cedido el espacio y hoy especialmente gracias a Yule y Astrid, que creo que bueno, pues nos han acompañado en una conversación muy interesante y que trataremos de difundir, porque para eso también lo hemos hecho. Muchas gracias y a ver si podemos tener un segundo ciclo de los locos años 20 el año que viene. Gracias.